Lo que conocemos como torbellino no siempre ha sido torbellino. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Alejandro Valdés Trujillo. Hago parte de la licenciatura en Educación Artística y este video es para la materia de danza tradicional y pues vamos a hablar precisamente sobre eso, el torbellino. El torbellino, pues como lo conocemos hoy en día, hace parte como de una de las danzas más características, identitarias pues de nuestro país y es precisamente como a ciertos autores que han em, permitido también entender esto de la nacionalidad como con la identidad colombiana. Precisamente eso que nos hace movernos en el exterior cuando suena una cumbia o algo por el estilo es lo que se pretendía en algún momento cuando las nociones de república y de nación colombiana pues hasta ahora se estaban conformando. Pero con el torbellino tiene un caso muy particular y es que como empieza este video, lo que conocemos como torbellino no siempre ha sido torbellino. Eh, el torbellino nace precisamente los saberes ancestrales heredados dentro de lo que hoy entendemos y reconocemos como el territorio ancestral muisca, ¿sí? Entre la parte de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander, sobre todo en esa provincia de Vélez, empiezan a tenerse como relacionamientos entre esos saberes ancestrales y esos saberes heredados que pues nos dan a entender como esos sazones pues de torbellino. Muchos maestros han hablado de las formas en las que se estipulan los pasos de esta danza y es también precisamente porque em, no hay un origen específico, como lo hemos venido hablando, pero pues estas formas muy especiales, pues su transformación se ha dado específicamente sobre la colonia cuando se ven permeados por la danza de salón, ¿sí? En esta parranda, pues en esta farra de salón, pues se encontraba con que pues era una danza de pareja, de cortejo, de tin, de tan, en la cual nosotros nos acercábamos hacia ellas a decirles como pues básicamente que si querían bailar de unas formas bastante particulares que tenían que ver mucho con la danza que se estaba bailando en su momento. Si bien sea un vals, bueno, un pasillo en su momento, pues esto también se ha venido replicando dentro del pasillo, dentro del torbellino, como un ¿qué hubo comadre? ¿Qué hubo compadre? Y bueno, empieza a acercarse la mujer, luego el hombre, pero estos pasos han quedado como muy caracterizados porque pues en un inicio pues no se era desde unas formas muy de pareja, sino desde la comunidad. Estas cuestiones del torbellino no parten solo como desde la danza, sino pues que van relacionadas directamente pues con su música, el torbellino. Pero pues esto también tiene que ver mucho, no solo como con las cuestiones de cortejo, sino sobre todo con las cuestiones espirituales dentro de las comunidades. Por eso se utilizaba dentro de las romerías, lo que hoy se conocen como las peregrinaciones o las procesiones en las iglesias, bueno, en fin. Eso se utilizaba básicamente para ir andando en la calle, ¿sí? Para ir trabajando también cuando se subían a pagar algún cerro, como cuando hoy la gente sube a Monserrate a hacer alguna promesa, básicamente se iba acompañando por el torbellino. Pues esto actualmente, bueno, más o menos, se iba acompañando por el tiple, el requinto, sobre todo las cucharas, la pandereta, el chimborrio, la guitarra, pero sobre todo como que esto era muy generalizado a través de quienes iban bailando, ¿sí? De ellos quienes iban bailando, pues se entiende entonces que no es una creación de una persona que estipula qué es el folclore, sino a partir de ello, pues son personas que están creando directamente y están transmitiendo generación tras generación desde una educación en la casa propia, por así decirla, la danza, la música, lo que es muy autóctono de estos espacios. Por eso, básicamente, el torbellino no tiene un autor único o unos autores, sino que es una danza colectiva heredada de los pueblos muiscas y guane que a través de su trotecito indio, como lo estipula uno de los maestros que sistematiza pues esta cuestión, sus pasos lo que hacen es evocar precisamente las transiciones entre estos espacios territoriales y sus tradiciones culturales. Por ejemplo,
hay una vaina que se llama el tres del torbellino. Básicamente es una trenza que se hace de a tres personas en las que se están bailando, como lo están viendo en este momento en pantalla. Y básicamente hay una cuestión que se puede relacionar directamente con esto y son los caminos del agua que están descritos en la tesis de María Teresa Carrillo. Ella básicamente habla de que hay tres mundos. Bueno, ella no, ella sistematiza que hay una sensación, una palabra dentro de esos tres mundos, ¿sí? Que están siendo transitados por el agua. Básicamente es como este diálogo que existe entre ellos, este tejido que existe entre ellos, para que básicamente quede en una danza. A partir de esto, pues se puede entender que la relación que existe con la danza, el territorio, el tejido y la palabra, pues es uno solo. Se empiezan a reconocer el torbellino como torbellino aproximadamente en 1800. Hay una pintura que está viendo en pantalla que básicamente nos relaciona precisamente como esta danza de salón con el torbellino de los campesinos, ¿sí? Si bien estos pasos que podemos entender y ver que están en la danza permanentemente en este torbellino, pues están pues el huevito, así como se menciona, las diagonales, el espaldeo, los codos, y pues esto se puede rematar siempre girando en la misma dirección y horizonte en la que uno va. Esto actualmente tiene un trabajo bastante fuerte en el territorio de Suba, ya que hay una revitalización de la música y pues con ello precisamente también la lengua y la danza. La danza precisamente como torbellino, como empieza este video, antes de ser torbellino, pues se reconocía de otras formas y por lo menos en el territorio ancestral de Suba se reconoce como surrucuzungu, y es precisamente dentro de ese surrungueo que hay unos tránsitos entre las formas que se baila el torbellino y el surrucuzungu, ¿cierto? El torbellino, si bien lo estaban mencionando algunos maestros como con ese trotecito indio que provenía de las comunidades muiscas y guane, pues acá precisamente se queda como con ese saltico entre cada uno de los pasos. A partir de esto pues hay una relación directamente entre la espiritualidad y la danza. Con esto pues se pretende básicamente hacia qué se está bailando y por qué se está bailando. Con ese propósito danzario pues se entiende precisamente que hace parte de uno de los saberes fundamentales para un pueblo. Mantener la espiritualidad también le permite mantener la danza y es una relación simbiótica entre ellos. Pues precisamente también para cuestionar un poco estas ideas nacionalistas de folclore, de identidad, pues quiénes son las que los construyen, ¿sí? Porque llegan unas personas como algunos académicos que ni siquiera son danzantes, sino que son farmacéuticos como el señor Guillermo Abadía Morales. Básicamente él lo que hace es sistematizar algunas danzas, sistematizar algunas cuestiones y encontrarse con que precisamente se entiende que no se da la profundidad para arraigar pues todo un proceso comunitario y cultural como lo que sucede en la mayoría de territorios. Pues con esto igualmente las comunidades pues básicamente siguen entendiendo pues cómo es que se danza dentro de ellos a través de sus labores de educación propia, de la formación de generación tras generación. Y pues esto en términos muy académicos pues se podría ver como la relación que existe entre pues la planimetría que tienen cada una de estas danzas y sus coreografías. Básicamente hay distintos tipos de torbellinos, pero pues esto precisamente da lugar a los espacios en cada una de las regiones, ¿sí? Tal cual como hay dialectos o acentos distintos en cada uno de los territorios, pues asimismo precisamente hay unas formas de bailar distintas en cada uno de ellos, que en uno se mueven más hacia un lado que en el otro, o que levantan las manos de alguna forma, o que existe una coreografía distinta a la otra. Y ya con esto quisiera terminar entendiendo como este cuestionamiento hacia lo folclórico, pues porque nos han vendido como la idea de entender
el folclore como algo lindo, ¿no? Como algo lo bello, lo que hay que mostrar, ¿sí? Pero pues somos hijos de un país que ha vivido en un conflicto armado durante varias décadas, más de 60, y que pues también ha nacido precisamente de muchas guerras y de muchos espacios en los que no todo es bonito, ¿sí? Que por lo menos ese folclore que nosotros tanto queremos nos da a entender también de que hay sonidos que evocan la muerte, como los tambores durante la masacre del Salado, que ya no eran un tambor de danza, sino de que alguien iba a ser masacrado. Y con esto quisiera terminar dando como el agradecimiento al profe Wilson Porras de la comunidad Misca de Suba por acompañarme en esta pequeña formación para este video, y al profe Hans por calificarme. Gracias. Chao.